Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dan una bola uniforme de 50 libras de peso que se soporta por medio de dos planos sin fricción, así como se muestra aquí en la figura. Aquí tenemos la bola que está sostenida sobre estos dos planos que forman 30 grados y 45 grados. Lo que nos pide es calcular las fuerzas F1 y F2, suponiendo que pues todo este sistema está en equilibrio. Aquí no hay movimiento, ¿sí? Y las únicas fuerzas presentes son F1, F2 y el peso. Bueno, pues entonces lo que debemos hacer en primer lugar es introducir un sistema de coordenadas. ¿Dónde lo vamos a introducir? Bueno, pues conviene introducirlo en un punto donde todas las fuerzas presentes concurren. En este caso, tenemos que la fuerza 1, que está aquí, va a ser perpendicular al plano S1. Eso es así porque como esta bola está sostenida sobre este plano, bueno, pues esta fuerza correspondería a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el objeto. Recuerden que cuando un objeto está sobre una superficie plana, existe una fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, la fuerza F1 va a ser perpendicular a la superficie S1 y del mismo modo la fuerza F2 será perpendicular a la superficie S2. Bueno, pues entonces aquí se forma un ángulo de 90 grados y aquí hay una propiedad de la geometría elemental, geometría euclidiana, que sabemos que los radios de una circunferencia siempre son perpendiculares a la tangente de la circunferencia. En este caso, esta bola está sostenida sobre este plano y, bueno, pues nada más se tocará en un punto, será tangente. Entonces, la línea que pasa por este punto de tangencia tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Y como dijimos que la fuerza 1 es perpendicular, bueno, pues esta fuerza 1 estará sobre este radio, sobre esta línea, ¿sí? Del mismo modo, la fuerza 2 estará sobre esta otra línea de aquí que es perpendicular aquí a este plano. Entonces observamos que la fuerza 1, fuerza 2 y el peso, que lo podemos suponer aquí desde el centro de la bola, bueno, pues las tres fuerzas concurren aquí en el centro de esta circunferencia. Entonces vamos a introducir un sistema de coordenadas con origen en este punto C, ¿sí? Entonces estas fuerzas de acá nosotros las podemos trasladar a lo largo de su línea de acción de tal manera que empiecen desde el origen. Entonces simplemente la trasladamos a lo largo de esta línea y hacemos que empiece por aquí. Esta de aquí la trasladamos para acá. Y bueno, pues aquí también resalté la fuerza que es el peso, ¿sí? Ahora, para poder hacer la suma de estos vectores, necesitamos también conocer los ángulos que forman estas fuerzas con el eje X o el eje Y, para poder luego descomponerlas en sus componentes vertical y horizontal. ¿Cómo obtenemos esos ángulos? Bueno, pues otra vez hay que aplicar algo de geometría elemental, geometría euclidiana. En este caso, una forma en la que podríamos obtener estos ángulos es la siguiente. Esta línea de aquí, que es perpendicular a esta línea de acá, la podemos extender hasta acá abajo. Entonces estos ángulos de aquí que son opuestos por el vértice son de 90 grados los dos ángulos y aquí se nos forma entonces un triángulo rectángulo. Sabemos que este ángulo de aquí mide 30 grados, eso nos lo dice el problema, y por lo tanto este otro ángulo de acá debe ser de 60 para que así estos dos sumen 90 más estos 90 nos dan 180. Recuerden que siempre los tres ángulos de un triángulo, su suma es 180 grados. Por lo tanto este ángulo de acá mide 60 y ahora aquí usamos otra propiedad de la geometría que nos dice que entre líneas paralelas que están cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Vean que tenemos esta línea paralela que es el eje X con la línea horizontal de aquí y este ángulo de 60 es alterno interno con este de acá. Entonces este ángulo de aquí mide 60 y este de aquí es opuesto por el vértice con este de acá. Por lo tanto este de acá también mide 60, ¿sí? Entonces ya tenemos el ángulo que forma la fuerza F2 con el eje X, es de 60 grados. Para obtener el otro ángulo de acá, bueno, pues hacemos lo mismo pero con este triángulo de acá. Extendemos esta línea hasta acá, formamos un triángulo rectángulo, el otro ángulo de aquí es de 45, es alterno interno con el de aquí de 45 y este es opuesto con este de acá de 45. Eso ya ustedes lo pueden hacer detalladamente en su libreta, si aquí en esta parte les quedó alguna duda, ¿sí? Bueno, pues entonces ya tenemos ahí las fuerzas y los ángulos. Quitamos la figura para verlo todo mucho más claro y entonces tenemos tres fuerzas presentes y sabemos que el sistema está en equilibrio. Recordemos que cuando un sistema está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, en este caso, la suma de estas tres fuerzas debe ser 0. Pero esta es una suma vectorial, ¿sí? Es decir, la suma de estos tres vectores debe dar como resultado el vector 0. Ahora, ¿cómo hacemos esta suma de vectores? Bueno, pues ahí es donde tendremos que descomponer en las componentes vertical y horizontal para sumar esas componentes correspondientes y de esta manera obtendremos un sistema de ecuaciones de donde podremos obtener
el valor de las componentes. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primero vamos a descomponer la fuerza 1 en su componente vertical y horizontal de esta manera. La horizontal le llamamos F1X, la vertical F1. Y ahora esto de aquí es un triángulo rectángulo, así que aplicamos trigonometría y lo mismo vamos a hacer por acá. Esta se descompone en su componente horizontal y vertical. Ahora vamos a usar las fórmulas para el seno y el coseno, que sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto lo aprendemos en trigonometría. Vamos a empezar con este triángulo de aquí y entonces tenemos que el seno de 45 grados es el cateto opuesto, que es el que está enfrente de ese ángulo, que es F1Y, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es este vector de aquí, pero su magnitud, ¿sí? Su módulo. Lo podemos poner aquí entre dos líneas verticales, de esta manera, ¿sí? Entonces, esto de aquí pasa para acá multiplicando, y entonces tenemos que el módulo o longitud o norma del vector F1 multiplicado por el seno de 45 grados es igual a la componente Y de F1. Y luego de aquí, bueno, pues volteamos la ecuación y ya tenemos entonces ahí la componente F1Y expresada en términos de este ángulo. Bueno, pues del mismo modo vamos a obtener ahora la componente X aplicando el coseno al ángulo. El coseno de 45 es el cateto adyacente, que es F1X, dividido entre la hipotenusa, que es la longitud del vector F1, ¿sí? Se suele poner así entre líneas verticales o también se puede poner así quitándole la flechita del vector. Cuando no tiene aquí la flechita del vector, hace referencia a su longitud, ¿sí? Por eso también lo puse de este modo. Bueno, pues ahora esto pasa para acá multiplicando y bueno, pues ahí tenemos entonces la componente X de la fuerza 1, que va a ser el módulo de F1 por el coseno de 45. Bueno, pues ya tenemos las componentes de la fuerza F1, la componente Y y la componente X. Vean que para la componente Y fue suficiente con multiplicar por el seno y para la X por el coseno, ¿sí? Entonces esta es una regla que podemos luego aprendernos de memoria. Simplemente multiplicamos por el seno o por el coseno, pero esto solamente se puede hacer cuando el ángulo está medido desde el eje X. Si tuviéramos el ángulo medido desde el eje Y, entonces esto de aquí ya no es válido, sino que se tendría que hacer a la inversa. Bueno, entonces para la fuerza 2, pues haciendo lo mismo, vamos a llegar a que la componente Y va a ser el módulo de F2 por el seno ahora de 60 grados, que es el ángulo que forma respecto al eje X, y la componente X va a ser el módulo de F2 por el coseno de 60 grados. Bueno, pues ya tenemos entonces las componentes y vamos a poder expresar F1 y F2, que son vectores, como la componente X por el vector unitario Y más la componente Y por el vector unitario J, ¿sí? Vamos a expresarlo así con los vectores unitarios Y y J para luego poder hacer la suma vectorial fácilmente. Además, el vector W, que es el vector peso, que está dirigido hacia abajo, el problema nos dice que la bola tiene un peso de 50 libras. Entonces, la longitud de este vector va a ser de 50 y como se dirige hacia abajo, bueno, pues va a ser menos 50 por el vector J. Recuerden que cuando los vectores se dirigen hacia abajo son negativos en la dirección J, hacia arriba son positivos, mientras que hacia la izquierda son negativos en la dirección Y y a la derecha son positivos. Por eso aquí también le puse menos F2X, porque la componente F2X está hacia la izquierda, es negativa, mientras que F2Y, que está dirigido hacia arriba, es positiva, por eso aquí aparece con el más. Este de acá tiene los dos positivos porque están hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, pues entonces ahora vamos a usar lo que dijimos hace un momento. El sistema está en equilibrio, así que la suma de fuerzas es 0. Es decir, si sumamos los tres vectores, eso nos da el vector 0. Y entonces sustituyendo aquí estas expresiones, bueno, pues las colocamos por acá. Nada más estoy colocando todo tal cual, sumándolo. Y esto es igual al vector 0, que expresado con los vectores unitarios Y y J, bueno, pues es 0Y más 0J. Bueno, pues entonces ahora podemos factorizar todo lo que tiene el vector unitario Y, que nada más son este y este de acá, F1X menos F2X, y lo que tiene el vector unitario J, que son tres cantidades, F1Y más F2Y menos 50. Y eso tiene que ser igual a 0Y más 0J. Aquí podríamos sustituir las expresiones que obtuvimos con senos y cosenos, pero eso lo voy a dejar en un momento más, ¿sí? Para que sea más manejable todo esto. Entonces, ¿qué hacemos ahora aquí? Tenemos una igualdad entre dos vectores, pero ya están expresados en sus componentes Y y J. Entonces, dos vectores son iguales solamente cuando las componentes correspondientes son iguales. Es decir, la componente en la dirección Y de este lado izquierdo debe ser igual a la componente en la dirección Y del lado derecho. O sea, F1X menos F2X debe ser igual a 0. Y lo mismo para las componentes J. Todo esto de aquí, que es la componente J del lado izquierdo, debe ser igual a 0 también. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones donde las incógnitas son F1X, F2X, F1Y y F2Y. Es decir, tenemos 4 incógnitas. Pero aquí, ahora sí, vamos a sustituir las expresiones que obtuvimos mediante trigonometría, estas de acá. Entonces, sustituyendo, obtenemos esto de aquí, ¿sí? Vean que aquí en la segunda ecuación el 50 que está restando pasa al otro lado sumando, entonces por eso lo puse aquí positivo. Entonces tenemos ahora un sistema de dos ecuaciones en el cual ahora sí nada más tenemos dos incógnitas, que son
el módulo de F1 y el módulo de F2. Entonces podemos resolver este sistema de ecuaciones con cualquiera de los métodos que aprendemos en álgebra elemental. Método de eliminación, sustitución o determinantes incluso, cualquiera de los métodos que ya conocemos. Entonces, para resolver el sistema, primero vamos a sustituir aquí los valores del seno y el coseno. Y aquí tenemos dos opciones. Una podría ser usar una calculadora configurada en grados y colocar aquí los resultados con números decimales, ¿sí? Eso sería más manejable al momento de hacer todas las operaciones con decimales. Nos queda todo mucho más rápido, pero es menos preciso. Ahora, si lo hacemos mediante los valores que conocemos de los ángulos notables, que en este caso son 45 grados y 60 grados, los dos son ángulos notables, entonces podemos obtener una expresión matemáticamente exacta, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, mediante la expresión exacta, pero igualmente podríamos hacerlo con decimales, ¿sí? Entonces recordemos de trigonometría que el seno y el coseno de 45 grados miden lo mismo, es raíz de 2 sobre 2, mientras que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 grados es un medio. Si quieren saber cómo se obtienen estos valores, eso ya lo tengo explicado en mi canal, en mi curso de trigonometría. Así que los invito a que vayan a mi canal y ahí pueden ver ese curso. Ahí explico paso a paso cómo se obtienen estos valores. Entonces sustituimos los valores aquí en las ecuaciones y ahora resolvemos el sistema. Entonces lo que voy a hacer yo es, de la primera ecuación, voy a despejar el módulo de F1 porque se despeja muy fácil y luego lo sustituimos en la segunda, ¿sí? Entonces, este término que está aquí negativo pasa a otro lado positivo. Esto de aquí lo pasamos a otro lado. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. La raíz de 2 que queda multiplicando pasa dividiendo. Este 2 con este 2 se eliminan. Y entonces tenemos que el módulo de F1 es igual a 1 sobre raíz de 2 por el módulo de F2. Bueno, pues esto lo sustituimos ahora en la segunda ecuación. Es decir, en lugar de poner el módulo de F1, colocamos toda esta expresión. Y entonces nos queda 1 sobre raíz de 2, módulo de F2, todo esto lo cambiamos por el módulo de F1 y todo lo demás pasa exactamente igual, ¿sí? Entonces ahora tenemos aquí una sola ecuación en la cual la única incógnita es el módulo de F2. Entonces podemos despejarlo. Entonces lo que hacemos ahora es aquí simplificar la raíz de 2. Nos queda entonces 1 sobre 2, o sea, un medio. Y luego aquí podemos factorizar el módulo de F2 y entonces va a quedar un medio más raíz de 3 sobre 2. Como las dos fracciones tienen el mismo denominador, se suman los numeradores. Entonces queda 1 más la raíz de 3, todo dividido entre 2. Ahora este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y esto que queda multiplicando pasa dividiendo. 50 por 2 nos da 100. Y esta expresión la podemos racionalizar multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, 1 menos raíz de 3. Entonces en el denominador queda una diferencia de cuadrados, que es 1 menos 3. 1 menos 3 da menos 2, 100 entre 2 da 50. Y este menos, al multiplicarlo aquí, invierte la resta, entonces queda raíz de 3 menos 1. Todo esto de aquí fue pura álgebra elemental. Si tienen dudas con alguna parte de este proceso, bueno, pues también los invito a que repasen mi curso de álgebra elemental que también pueden encontrar en mi canal. Ahora, si hubiéramos usado decimales, bueno, pues todo esto de aquí nos lo hubiéramos ahorrado, no hubiéramos tenido que racionalizar nada de eso, sino que directamente estaríamos haciendo operaciones con decimales en la calculadora, ¿sí? Entonces ya tenemos el módulo de F2 expresado de forma exacta. Ahora vamos a sustituir esto aquí para obtener el módulo de F1. Es decir, aquí en el módulo de F2 colocamos esta cantidad y, bueno, pues hacemos las operaciones. En este caso, igualmente podemos racionalizar la raíz de 2 multiplicando numerador y denominador por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 y en el numerador queda 1 por raíz de 2, que es raíz de 2. Luego 50 entre 2 nos da 25 y entonces queda 25 por la raíz de 2 por la raíz de 3 menos 1. Ahí tenemos entonces el módulo de F1 expresado de forma exacta. Ya tenemos entonces estos módulos. Ahora con ellos podemos obtener las componentes vertical y horizontal tanto de F1 como de F2. Recordemos que habíamos obtenido estas expresiones mediante trigonometría. Entonces en cada una de las expresiones sustituimos el módulo correspondiente. Entonces para la componente X de F1, bueno, pues colocamos aquí esta expresión y simplificamos. También aquí el coseno de 45. Otra vez recordamos que es raíz de 2 sobre 2 y hacemos las operaciones. Raíz de 2 por raíz de 2, eso nos da 2. 2 entre 2 nos da 1. Entonces queda 25 por raíz de 3 menos 1. Aquí nos va a quedar lo mismo porque el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Entonces también va a quedar 25 raíz de 3 menos 1. Por aquí sustituimos ahora el módulo de F2, que es esta expresión. Entonces queda 50 por raíz de 3 menos 1 por el coseno de 60 grados, que es un medio. Entonces 50 entre 2 da 25. Entonces queda 25 por raíz de 3 menos 1. Y finalmente acá colocamos el módulo de F2, multiplicamos por raíz de 3 sobre 2, que es el seno de 60. Hacemos las operaciones, 50 entre 2 nos da 25 y esta raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3 y raíz de 3 por 1 queda menos raíz de 3. Ahí tenemos entonces las componentes. Ahora, estas componentes que acabamos de obtener las sustituimos en las expresiones para los vectores y entonces obtenemos esto de aquí. Ya aquí en el resultado final sí es importante que coloquemos las unidades de medida. Todo queda en libras porque la única unidad de medida que teníamos era el peso de la bola
que era de 50 libras. Por lo tanto, al hacer todas estas operaciones, se van heredando estas unidades de medida. Entonces al final todo seguirá quedando igualmente en libras. Entonces aquí colocamos en la componente X las libras, componente Y las libras. Otra opción podría ser colocar todo esto entre paréntesis y al final poner por acá las libras. Es otra forma de hacerlo. Bueno, pues entonces ahí están las expresiones de forma exacta para F1 y F2, o si hubiéramos usado decimales tendríamos que llegar a estos resultados de acá. Y con esto hemos terminado el ejercicio.